Quería solamente hacer una muy breve referencia a lo siguiente. Acaba de llegar nuestro presidente de mesa, Javier de Belaunde. Eso nos estaba demorando el inicio, pero ya Javier llegó. De manera que no voy a tener que hacer la explicación que pensaba hacer. Y era que Marianela Ledesma había aceptado gentilmente presidir la mesa, pero vamos a pedirle ya a Javier que ingrese y agradecerle que nos acompaña para que pueda presidir la mesa. Sin embargo, mientras se va acomodando la mesa ya con la presidencia del doctor Javier de Belaunde, yo quería aprovechar un segundo de su tiempo, no sé si me llegan a mirar. Entre nosotros se encuentra precisamente la doctora Marianela Ledesma. Yo quería compartir con ustedes una gran satisfacción para el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Y esa gran satisfacción que tenemos es que probablemente, aparte de las publicaciones de los congresos, esta sea la primera, y definitivamente lo es, publicación que con orgullo podemos presentar. Y esta publicación es Jurisdicción y Arbitraje, que es un libro que ha escrito Marianela y que lo ha hecho a partir del apoyo de nosotros como Universidad Católica y del propio centro. Lo que presenta Marianela en este libro es una tesis muy importante, que define si el arbitraje es una jurisdicción o el arbitraje está en el campo contractual. Y lo hace a partir no solamente de su conocimiento, sino también de las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional con las que ella no necesariamente está de acuerdo. El día viernes haremos ya una presentación oficial del libro, sin embargo yo quería adelantar, aprovechando la presencia de ella misma, para agradecerle su permanente apoyo al centro como jueza y como amiga de la casa. Es que para nosotros es una satisfacción poder decir que esta obra ya está y la pueden encontrar ustedes a la salida, Jurisdicción y Arbitraje, que es la primera obra que tenemos para ustedes gracias al aporte de Marianela. Agradecerle a la mesa, agradecerle particularmente a Javier de Belaunde, como ustedes conocen, es un jurista de nota y además de ello es miembro de la Corte de Arbitraje de nuestro centro. Los dejo entonces a la presidencia de Javier. Muchas gracias. Bien, buenas noches. En primer lugar, mil disculpas. La demora se ha debido a una mala comprensión o entendimiento de que ahora comenzaba este segundo bloque. Evidentemente de mi parte. Vamos sin más a dar la palabra al doctor Manuel Villagarcía, quien va a exponer sobre el laudo parcial. Buenas noches, estimados colegas, estudiantes, amigos, amigas, estimados colegas de la mesa. Agradecerle a la Universidad Católica por la invitación. Vamos a ver el día de hoy algunas ideas sobre el laudo parcial. Pero antes de ello, quiero empezar con una primera plana. Sigue, por favor. La siguiente. Una primera plana que se ha dado hace menos de un mes. El arbitraje ha fracasado en el país por nuestros colegas Gersi y Flores Arauz. Fíjense ustedes, qué fuerte. Dicen que el arbitraje tiene y sigue con los mismos vicios que dominan al Poder Judicial, creando desconfianza en el público. Sin duda no comparto estas opiniones y tenemos que acordarnos que el arbitraje es lo que son los árbitros. Por ahí empieza todo, designando correctamente, y debemos exigir que los árbitros, así como los magistrados de nuestro Poder Judicial, cada día sean más especializados en la materia que resuelvan. Sigamos entonces, luego de esta llamada de atención, que como digo fue primera plana hace menos de un mes. El antecedente
del laudo parcial lo encontramos en diversas normas, pero hay una en particular que es la que ha seguido el legislador peruano y es a la Ley de Arbitraje de España del 2003. Como ustedes ven, prácticamente el texto es idéntico entre ambas legislaciones y se establece que el tribunal arbitral, o como llaman en España, los árbitros, decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesario. Acordémonos que de acuerdo a la ley anterior, esto no era posible y solamente se podía dar un laudo al final. Hoy en día, con la nueva ley y celebrando el año de su vigencia, esto ha cambiado. Pero veamos las dificultades que hemos encontrado en este tema. Siguiente, por favor. Por laudo parcial, debemos entender que es la libertad que tienen los árbitros de resolver la controversia en un solo laudo o pueden expedir tantos laudos como consideren necesarios. Y en dos cuestiones fundamentales, procesales y de fondo. Y temas procesales son de los más diversos, como la competencia de los árbitros, discusiones sobre el convenio arbitral, excepciones, el derecho aplicable, el idioma, el lugar del arbitraje, la recusación de los árbitros o la remoción de estos. En cuanto al fondo, puede ser ilimitada la imaginación, pero en doctrina se comenta repetidamente el caso del proceso de indemnización por daños y perjuicios y que ustedes también lo encontrarán en la exposición de motivos de la Ley de Arbitraje de España, que lo pueden ubicar en Internet. ¿En qué consiste esto? Señalan nuestros amigos los juristas españoles, que en un proceso arbitral de este tipo, los árbitros primero pueden establecer en un laudo parcial que existe el daño y luego de ello siguen solamente para establecer en otro laudo parcial o en un laudo final el monto de la indemnización, partiendo como premisa que ya quedó claro que sí existe el daño. Siguiente, por favor. Pero además, no nos quedamos ahí. Hicimos una encuesta a 17 despachos de igual número de países en todo Iberoamérica. Y las respuestas fueron interesantes. Por un lado, encontramos que actualmente solo 4 países regulan todo lo relacionado al laudo parcial y, por cierto, permiten que se dicte estos laudos. Hay otro grupo de países, que son 7, donde no está regulado el laudo parcial, pero sin embargo indican que los árbitros sí podrían expedir esos laudos parciales. Y finalmente, el último grupo, que indican que no está regulado el laudo parcial y que tampoco se podría emitir un laudo parcial. Es decir, estaríamos más o menos como era nuestra ley anterior. Seguimos, por favor. Analicemos rápidamente entonces alguna diferencia que he encontrado en la redacción pertinente de la ley peruana. Haremos alguna comparación con la ley española y concluiremos en algunas recomendaciones de modificación a la ley de arbitraje del Perú que consideramos son esenciales. Partamos de la premisa del artículo 6,
en el inciso F, que establece las reglas de interpretación y que se refiere al laudo e indica que es tanto un laudo parcial como el que resuelve de manera definitiva la controversia. Este que resuelve de manera definitiva la controversia, lo resalto porque se va a repetir casi textual en otros artículos. De ahí que podríamos colegir que existiría un laudo parcial o laudos parciales, tantos como fueran necesarios, y un laudo final. Por ejemplo, y siguiendo con ello, en el artículo 41 sobre la competencia que tiene el tribunal arbitral, el principio competence, para autodefinirse y establecer si son competentes o no, se establece que ese tribunal arbitral podrá establecer con carácter previo o resolver conjuntamente con el laudo final. Y nuevamente dice, el laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia. Pero acá hay algo muy importante que resaltar, la última línea del inciso cuarto. Su decisión solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación contra dicho laudo. Entonces acá tenemos un laudo parcial, ¿no es cierto? Y que como ya hemos definido, es de carácter procesal y que solamente podrá cuestionarse vía el recurso de anulación al final del proceso, cuando se dicte el laudo final, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Pero sigamos avanzando. Siguiente, por favor. Luego encontramos el mismo término en el artículo 60, que nos habla de la terminación de las actuaciones. Y nos dice que las actuaciones arbitrales terminarán y el tribunal arbitral cesará en sus funciones con el laudo por el que se resuelva definitivamente la controversia, a lo que yo he llamado el laudo final. Pero sin embargo, en el artículo 59, el legislador introduce un término diferente a los antes y repetidamente mencionados, al regular los efectos del laudo, y señala, todo laudo es definitivo, inapelable y obligatorio cumplimiento. Todo laudo. Obviamente entonces se refiere tanto a un laudo parcial como a un laudo final. Y menciono esto del laudo definitivo por cuanto el laudo definitivo es el término que se utiliza en la ley de arbitraje de España, pero que nuestro legislador le ha dado una interpretación diferente. Seguimos, por favor. Ustedes ven que en la legislación peruana o en la ley de arbitraje peruana, nuestro legislador se refiere al laudo es definitivo como que es concluyente, ¿no es cierto? Y que contra él no cabe recurso alguno de apelación. Sin embargo, y aquí esbozo 3 artículos de la ley española referidos justamente a la anulación y ejecución, y que sin duda el término definitivo es usado en sentido de final. Y así pues veremos el artículo 38, que es muy parecido también al de la ley peruana, que indica que las actuaciones arbitrales terminarán y los árbitros cesarán en sus funciones con el laudo definitivo. O el artículo 40, la acción de anulación del laudo. Contra un laudo definitivo podrá ejercitarse la acción de anulación en los términos previstos en este título. Entonces, vemos que claramente contra un laudo parcial para la ley española
y luego de haber revisado abundante doctrina y la exposición de motivos de la ley española, se establece que el laudo parcial podrá ser impugnado conjuntamente con el laudo definitivo. Sin embargo, siguiente por favor, el legislador peruano, al copiar el artículo 40 de la ley española y redactar el artículo 62, quitó el definitivo de nuestra ley. Fíjense ustedes, recurso de anulación. 1. Contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación. Ha quitado el definitivo. Y acordémonos que cuando nos referimos al laudo, nos referimos a laudos parciales de forma, a laudos parciales de fondo y a laudos finales. Y ya en algún congreso pasado hubo una gran discusión si por un arbitraje, en un laudo de fondo parcial, este podría ser ejecutado inmediatamente, antes de que se expidiera el laudo final. Y más grave aún, se llegó a opinar que como hay un vacío en la ley, contra ese laudo parcial podría plantearse inmediatamente un recurso de anulación. Y entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos 6 laudos parciales en un mismo proceso arbitral? ¿Vamos a aceptar de que podrían haber 6 recursos de anulación en un solo proceso arbitral? Nos parece que no, que esa definitivamente no fue la intención del legislador y que habría que corregirlo. Siguiente, por favor. Hemos encontrado en el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima una solución al problema y que yo recomiendo a mi alma mater, al Centro de Arbitraje de la Católica, que también lo incorpore, porque no lo tiene. Fíjense que ustedes, ¿qué establece el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara? Dice: el tribunal arbitral está facultado para emitir laudos parciales sobre cualquier cuestión que se haya determinado como materia sujeta a su pronunciamiento, si así lo estima conveniente, continuándose con el arbitraje respecto al resto de ellas. Estos laudos podrán ser recurridos en anulación luego de haber sido emitido el laudo final y sus rectificaciones e interpretaciones de ser el caso. Entonces, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima ya puso un pare a esta posibilidad. Evidentemente, esto no se puede dar, no puede llegar al Poder Judicial para que allí se decida. Tenemos que resolverlo en la ley y a nivel arbitral. Si no, por cierto, le daremos la razón a nuestros 2 colegas que yo mencionaba al inicio de esta exposición. Debemos tener normas claras que va a ayudar muchísimo a que se desarrolle el arbitraje. Siguiente, por favor. Por ello, me permito proponer al Centro de Arbitraje de nuestra alma mater, la Pontificia Universidad Católica, que lidere esta propuesta de modificación de la ley de arbitraje del Perú y que cierre esta posibilidad, que no permita que haya más de un recurso de anulación por un proceso arbitral. Y así pues, en el artículo 54, brevemente, sugiero agregar un segundo párrafo donde se establezca que los laudos parciales podrán ser impugnados conjuntamente con el laudo final. Con eso cerramos la puerta. Siguiente. Y asimismo, cuando
Y regresando al artículo 62, el recurso de anulación, agregar, cuando habla de contra el laudo se podrá interponer el recurso de anulación, agregar contra el laudo final se podrá interponer el recurso de anulación siguiendo la ley española. Considero que si la hemos seguido en muchos temas, no hay razón para no seguirla en esta. Sigue, por favor. Finalmente, para los temas de ejecución arbitral y ejecución judicial, y disculpándome mis colegas de mesa que van a tocar los temas de anulación y ejecución, solamente también sugiero agregar en la ejecución arbitral, cuando se refiere al laudo, agregar el laudo final, y en la ejecución judicial igualmente agregar el laudo final. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Villagarcía, quien es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y socio del estudio de la CHEA. Y ahora el turno del doctor Edgardo Mercado Neumann, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio del estudio Mercado Neumann. Va a tratar el doctor Mercado sobre el voto en discordia. Buenas noches. Yo también quisiera agradecer la cordial invitación que se me ha formulado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica y señalar de que el tema que me ha tocado en turno es el tema del llamado voto disidente, como lo llama la nueva Ley General de Arbitraje. En este punto resulta un marco muy interesante tener en cuenta lo expuesto por el doctor Madrid en el primer bloque sobre la forma como se adoptan las mayorías. Creo que este punto que voy a tratar complementa bastante bien la exposición hecha por el doctor Madrid con respecto al tema de formación de las mayorías, enfocándolo en particular sobre el tema del voto disidente. Este tema del voto disidente es poco tratado en la doctrina, incluso es omitido en muchas legislaciones y reglamentos arbitrales. Recibe varias denominaciones, como el voto particular en la antigua Ley General de Arbitraje vigente en el Perú, el voto disidente, como la llama la nueva Ley General de Arbitraje, el voto singular, el voto salvado, como lo llaman en Nicaragua, por ejemplo, el voto discrepante, entre otros. Sin embargo, todas estas denominaciones aluden a una situación en donde, debiendo decidirse la causa arbitral por un tribunal, o sea, quedan fuera las causas donde son resueltas por un árbitro único, porque eso sería un caso esquizofrénico, debiendo resolverse las causas por un tribunal, uno o más de sus miembros discrepa de la decisión de la mayoría o se produce una situación de empate entre las posiciones discordantes o de alguna otra manera las distintas opiniones no logran formar la mayoría exigida. ¿Cuáles son los casos que conviene relevar? Como vimos en la exposición del doctor Madrid, su exposición fue bastante casuística, porque en efecto la doctrina nacional y extranjera y las legislaciones, hemos dicho, no tratan mucho sobre el tema. Entonces, en vista de esto, y dada su importancia, porque llama la atención la poca atención que ha recibido este tema del voto disidente entre los juristas y legisladores, lo cual nos llama la atención porque tiene profundas raíces éticas. Y este tema de las profundas raíces éticas es un tema que quisiera que tengan presente. No sé si se habrá tratado ayer, yo no pude estar presente, pero es algo que está en la mente. El voto disidente está en la mente de los árbitros, se los puedo asegurar, desde el día en que aceptan el cargo, el cargo para el cual han sido designados, ¿no? Como lo señala Smith, que es citado por Cantuarias en su obra sobre el arbitraje comercial y de las inversiones, Smith dice: las desventajas están referidas
esencialmente a la posibilidad de que la opinión disidente pueda ser utilizada por malos árbitros, como un mecanismo para sostener la posición de las partes. Sin embargo, es el mismo Smith el que concluye que los beneficios de permitir las opiniones disidentes superan las desventajas, pues fomentan la honestidad intelectual y contribuyen a mejorar los fallos arbitrales en tanto obligan a la mayoría a fundamentar mejor sus decisiones. Entonces, en el fondo del tema del voto disidente está este tema que se habla por corredores y pasillos en los centros arbitrales sobre si alguno de los árbitros es en realidad un árbitro independiente o si está sentado ahí representando los intereses de una de las partes. Esto, lamento decirlo, es todavía una práctica común que algunos, sobre todo en las partes, que consideran que los árbitros que designan les deben algo y por lo tanto se sienten en posición de querer exigir que ese árbitro resuelva en favor de sus intereses. No es así. Como quiera que la doctrina y la legislación no son fuentes que nos puedan guiar mucho en este tema, he decidido basarme en una tercera fuente que es mi experiencia. Y voy a referirme a 3 casos. Son casos que han moldado para la situación, pero son casos que me ha tocado vivir, y el tercero, 2 de ellos me han tocado vivir, y el tercero me lo ha sido referido por el presidente del tribunal que actuó. El primer caso se produjo cuando apenas dictado el auto para laudar, 1 o 2 días después, el presidente del tribunal prepara y circula vía internet entre los árbitros un proyecto de laudo. Un proyecto de laudo completo, es decir, con parte considerativa y parte resolutiva. El segundo árbitro, al verse conforme con el mismo, el que además le daba completa razón a la parte que lo había designado, inmediatamente en el día contestó por correo su conformidad sugiriendo el cambio de una sola palabra en las más de 90 páginas que tenía el proyecto. El tercer árbitro, es decir, quien habla, se encontró entonces con 2 opiniones sobre un proyecto en el que no había participado y recién se disponía a analizar, sobre el cual, sin embargo, ya existía mayoría. Este es el primer caso que yo quisiera dejar planteado. El segundo caso que también me tocó vivir es un arbitraje muy accidentado en el que, por las diversas recurrencias o discrepancias se identifiquen, como no escapará a las presentes, si las 3 opiniones no coinciden, primaría la del presidente. Tercer caso. Este es el caso que no le ha tocado vivir a suscrito, pero que ha sido relatado por mí, me lo fue relatado por el presidente del tribunal, en un caso sumamente importante que impuso una metodología. Este presidente sugirió a los 2 otros árbitros nombrados por las partes, sugirió que el tribunal, que los otros 2 árbitros nombrados por las partes, como digo, se pusieran de acuerdo en un texto de laudo. Luego dijo, si hay acuerdo, él suscribiría, entonces votaría a favor del acuerdo de estos 2 árbitros, o sea, se adheriría, por decirlo así, al acuerdo de estos 2 árbitros, y si no había acuerdo, es decir, si cada uno mantenía posiciones discrepantes, entonces cada uno tendría que redactar su propia decisión y sería su voto, el del presidente, el que inclinaría la balanza. Estos 3 casos a mí me parecen sumamente sintomáticos e interesantes para entrar a analizar el tema del voto discrepante. El decreto legislativo 1071 contempla o se refiere al tema del voto discrepante básicamente en el artículo 52 sobre adopción de decisiones y en el artículo 55. Hay algunas cosas que yo quisiera destacar de estos artículos que me parecen de sumo interés. En primer lugar, que el tribunal arbitral, y tal y como lo define el reglamento de la Cámara, es un órgano. Es un órgano. Y esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Y para los que todavía pudieran
tener dudas de cómo funciona un órgano, piensen en un órgano como el de la sociedad anónima o como el directorio, ¿no? En sesiones presenciales o en sesiones no presenciales. Y esto lo digo porque cada día la práctica impuesta por los mecanismos de comunicación moderna, como por ejemplo el correo electrónico, hace que las decisiones arbitrales se tomen de manera no presencial. Generalmente, si hay un centro, se elabora un proyecto y este proyecto es discutido o es aprobado por los árbitros, cada uno desde su oficina. Sin embargo, cada día se ven menos, salvo para ciertas ocasiones a lo largo del proceso, por ejemplo las audiencias, que se reúnan los tres árbitros para debatir y para, sobre todo, deliberar. Y esto de deliberar es sumamente importante, sobre todo en el momento en que toca laudar, porque ahí ya dejaron de haber reglas. Ahí los tres árbitros se quedan solos y esto puede ocasionar todo tipo de situaciones e incluso todo tipo de arbitrariedades. Quiero destacar de la nueva norma el inciso tercero, que señala que, salvo acuerdo en contrario de las partes del artículo 52, que dice que salvo acuerdo en contrario de las partes de los árbitros, el presidente podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, trámite e impulso de las actuaciones. Estos para mí serían los únicos casos en donde un árbitro por sí solo puede decidir ciertas cosas en relación al arbitraje. Los demás tienen que ser decisiones colegiadas, tienen que ser decisiones que provengan del órgano. Y estas decisiones, de alguna manera, tendrían que ser normadas, porque no podemos pues hacer las convocatorias de que trata la Ley General de Sociedades, ni podemos tomarnos todos esos tiempos. Tendrían que ser de alguna manera normadas para que quede claro. Sin embargo, todo el laudo, se dice, debe constar por escrito y debe ser firmado por quienes podrán expresar su opinión discrepante. Y aquí, dado la brevedad del tiempo, yo quisiera señalar de que tanto las legislaciones como la doctrina asume posiciones diferentes. Por ejemplo, en doctrina, sobre todo en doctrina nacional, hay mucha preocupación por la firma. ¿Por qué? Porque una manera de sabotear el laudo es no firmándolo, como ya lo dijo el doctor Madrid. También hay mucha preocupación sobre si el voto disidente es parte o no del laudo. Curiosamente, en uno de los casos que yo he expuesto, yo emití un voto disidente y se pidió que se aclarara mi voto. Y la mayoría optó por aclarar mi voto. O sea, no me pidieron a mí que aclare mi voto disidente, sino le pidieron a la mayoría que aclare mi voto disidente. Entonces, evidentemente, la mayoría se despachó a su antojo con mi voto disidente y, a pesar de que, en mi concepto, la interpretación, la integración, etcétera, etcétera, se refieren al laudo, y como ya se ha dicho, técnicamente un voto disidente no es parte del laudo. Puede ser parte de lo tratado por el órgano, pero técnicamente no es parte del laudo. En algunos casos o en algunas legislaciones se deja constancia y de que hay un voto discrepante, un voto disidente. Y se preguntan sobre todo los autores si esto es un derecho o es un deber. Yo lo veo más como un deber, como una obligación. Tiene sus ventajas, no se puede discutir, porque, por ejemplo, uno puede salvar de esa manera ciertas irregularidades que encuentra en el voto de la mayoría, pero el derecho es básicamente un deber del árbitro el emitir esta opinión. Por eso es que hay normas que señalan, por ejemplo, que en caso de que no se emite el laudo, se considera que el que no ha emitido esta opinión se adhiere al voto de la mayoría o al presidente, ese es el caso. ¿Cómo se alcanza la mayoría en los órganos colegiados? Bueno, ya fue tratado por el doctor pero yo quisiera hacer, ya para terminar, en vista de la brevedad del tiempo, una breve referencia a las clases de voto disidente que yo he encontrado que uno puede emitir
momento en que los autos quedan listos para laudar. Creo que puede haber un voto u opinión disidente, que es la tradicional, ¿no? Creo que puede haber un voto u opinión separada. Algunos autores consideran que la opinión separada es aquella que, concordando en la parte resolutiva, discrepa en la parte considerativa. Sin embargo, yo considero que uno puede considerar a su voto disidente como una opinión separada también. Entonces, desde esa perspectiva marcar distancias del voto de la mayoría, a pesar de que, porque considera que no debe formar parte del laudo. Después tenemos el caso del voto dirimente, propiamente dicho, que es el caso por ejemplo, el del presidente, ¿no? Ahora que se ha cerrado el círculo. Y finalmente tenemos el voto por adhesión. Yo creo que el voto por adhesión es una posibilidad que existe no solamente ante el silencio del árbitro, sino que puede ser una adhesión parcial. Uno puede adherirse, por ejemplo, a la parte considerativa y discrepar de la parte resolutiva. Y en fin, serían pues 4 las formas como se puede emitir este voto que yo prefiero llamar voto particular y no necesariamente voto disidente. Creo que la disidencia es una de las formas que puede adquirir el voto particular, pero no la única. Entonces, yo creo que la manera para evitar sobre todo el problema ético de fondo que hay con respecto a los votos disidentes es pensar un poco más en que el tribunal es un órgano colegiado y pensar en establecer reglas para el funcionamiento de ese órgano colegiado, sobre todo al momento de laudar. ¿Y por qué no? Reglas para el funcionamiento de ese órgano colegiado en otras circunstancias que no son el momento para laudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mercado. Ahora el turno a la doctora Ana María Arrarte. Ella es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, profesora de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, socia del Estudio Checopar. Mientras van colocando el PowerPoint, yo aprovecho el tiempo para agradecer al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, al Estudio Mario Castillo Freire y a la Embajada de Francia por la invitación y por darme nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes, o sea, de reincidir, solo que espero esta vez hacerlo con mejores resultados. En todo caso, lo que sí prometo es premiarlos con la brevedad. El tema que me ha tocado, ¿puedo poner la primera diapositiva? Okay. Compartir con ustedes hoy día tiene que ver con la ejecución del laudo. Evidentemente, en 15 minutos es imposible que podamos abordar este tema íntegramente. Así que dentro del tema macro he escogido específicamente lo referido a la garantía de cumplimiento y la ejecución judicial del laudo. Básicamente, mi inquietud es compartir con ustedes algunas dudas y algunas propuestas que nos permitan finalmente colaborar en esta búsqueda común de encontrar mecanismos de solución de controversias que realmente sean eficaces. Veamos, empecemos con nuestro tema. Lo primero es la interposición del recurso de anulación. ¿Suspende el laudo arbitral? Con la legislación anterior sí lo suspendía. Bastaba la interposición de recurso para que la eficacia del laudo quede suspendida. Ahora no. Ahora esta es probablemente una de las características más importantes de la ley de arbitraje vigente y establece que el laudo es vinculante y ejecutable aun cuando no sea firme. Ojo, esto quiere decir aun cuando no pese sobre él la autoridad de la cosa juzgada. ¿Cuál es el objetivo de una disposición como esta? Vamos a ejecutar una decisión que no es firme y que no tiene autoridad de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es desincentivar
la interposición de una serie de recursos de anulación maliciosos, simplemente de recursos de anulación que tenían como único propósito dilatar y en la medida de lo posible, pues evitar el cobro. Y esto puede ser de alguna manera correcto atendiendo a la práctica, pero ¿es que acaso no lleva intrínseco un riesgo muy importante? ¿Qué pasaría si estamos frente a un caso donde en un proceso arbitral se pretendió extender los alcances del convenio arbitral, como está previsto en el artículo 14 de la Ley de Arbitraje? Este es uno de los temas probablemente más sensibles que van a dar lugar a los recursos de anulación. Sabemos que los convenios arbitrales ya no alcanzan exclusivamente a las partes que firman o celebran el convenio arbitral, que normalmente suele estar dentro de un contrato, sino que pueden extenderse sus alcances a aquellos que de alguna manera tuvieron participación activa en la celebración del contrato o que tuvieron participación en la negociación o en la ejecución o la conclusión. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para saber cuándo un convenio arbitral efectivamente alcanza a personas que no participaron en el convenio y que no firmaron? Sin embargo, yo puedo decir, pero tú tuviste una participación activa en la negociación. ¿Y cómo acredito eso? O tuviste una participación activa en la conclusión o en la ejecución. Imaginemos que este es el caso. Imaginemos que estamos en un contrato de mutuo, donde existe un contrato paralelo de garantía, un contrato de garantía hipotecaria celebrada con un tercero. Imaginemos que el tribunal arbitral consideró que el convenio arbitral celebrado en el contrato de mutuo alcanzaba también a ese contrato de garantía celebrado por un tercero con el banco para garantizar esa obligación. En el contrato de garantía o el contrato específicamente de constitución de garantía no había ningún convenio arbitral. Sin embargo, se consideró que estaba directamente vinculado a la ejecución y por eso ampliaron los alcances del convenio. Más allá de si esto es correcto o no, lo que me pregunto es, imaginemos que el tribunal se considera competente. Imaginemos también que la parte que cuestiona esto dentro del proceso arbitral pierde y luego tiene que ir a un proceso de anulación del laudo. Y tiene causal para eso. La causal para ir en anulación del laudo es que no existe un convenio arbitral que me vincule. Sin embargo, mientras esta discusión se lleva a cabo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el laudo se va a ejecutar. Y que el laudo se va a ejecutar quiere decir que el bien dado en garantía va a ser rematado. Y si el bien dado en garantía va a ser rematado, quiere decir que estamos frente a una decisión que se volvió, cuyos efectos son irreversibles. Entonces, me pregunto, ¿y para qué sigo con el recurso de anulación si ya no puedo revertir un agravio ya producido? ¿Es que acaso en el recurso de anulación me van a indemnizar? No, esa posibilidad ya no existe. Entonces tendré que empezar un proceso posterior pidiendo una indemnización. Es cierto que esta disposición lo que hace es revelar que tiene que haber habido un análisis importante de costo-beneficio atendiendo a las implicancias de lo que venía ocurriendo en la realidad. Los casos de anulación de laudos que son declarados fundados, hasta donde yo he podido ver, son muy pocos. Entonces se está entendiendo que el riesgo del que finalmente el laudo arbitral sea declarado ineficaz es menor y se ha preferido asumir ese riesgo antes que finalmente fomentar la interposición de recursos que pueden tener simplemente un ánimo dilatorio. Ahora, hasta aquí dijimos, el efecto del laudo es que es ejecutable, ¿no es cierto? No es firme, no tiene autoridad de cosa juzgada todavía, pero ya es ejecutable. Sin embargo, podemos hacer algo, existe la posibilidad de suspender la eficacia del laudo, y sí, sí existe. Existe siempre que se otorgue una garantía de cumplimiento. Y ese es nuestro tema central el día de hoy. ¿Qué es una garantía de cumplimiento? Normalmente es una carta fianza. ¿Y en qué casos opera la suspensión? Cuando las partes han pactado que pueden ir a una anulación del laudo, suspendiendo los efectos del laudo mientras se otorgue esta garantía. Y si es que no se pactó, ¿también lo puedo pedir? Sí, también.
presento mi recurso de anulación y voy y le digo a la Corte Superior, señores miembros de la Sala Comercial, les pido que suspendan el laudo y para tales efectos acompaño la garantía de cumplimiento, que es una carta de fianza bancaria. Y el laudo, en ese caso, va a ser suspendido. Hasta aquí todo parece que va bien. A ver, sigamos. ¿Qué características tiene esta carta fianza bancaria, que es el equivalente a la garantía de cumplimiento? Primero, la primera característica es el monto. ¿Cuál va a ser el monto de esta garantía de cumplimiento? El equivalente al valor de la condena. Eso está muy bien, siempre que estemos frente a un laudo de condena. En otras palabras, siempre que estemos frente a un laudo que establezca un monto a pagar. En ese caso, colocamos la garantía, y la garantía es equivalente al mismo monto que tenemos que pagar. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa cuando no tiene monto? Por ejemplo, ¿qué pasa si se está discutiendo la validez de un contrato? ¿Qué pasa si se está discutiendo la validez de una resolución de contrato? En esos casos, ¿qué monto le pongo? En esos casos, expresamente la norma nos dice, el tribunal arbitral o el Poder Judicial están en aptitud de fijar un monto razonable. ¿Cuál será el monto razonable? Esa es una buena pregunta, que yo no estoy en aptitud de responder todavía. Vamos a ver qué va pasando. A continuación voy a incidir un poquito más en este punto. La segunda característica es ¿cuál es la vigencia que debe tener esta garantía? La vigencia debe ser por todo el lapso que dure la impugnación judicial. Y esto me parece muy bien, porque si la idea es garantizar que luego del proceso de impugnación el laudo pueda ser ejecutado, pues eso está bien. Fíjense la importancia de esto. La garantía tiene que mantenerse vigente durante todo ese periodo. ¿Qué pasa si un proceso de anulación puede durar un año y medio? Si a los 6 meses vence la garantía, automáticamente el laudo se ejecuta. Ojo, no la garantía ya venció. Simplemente el laudo se ejecuta y es como si nunca hubiésemos interpuesto el recurso de anulación. La tercera característica es, muy bien, ya seguí mi proceso de impugnación del laudo, ya presenté mi garantía, pero perdí. ¿Qué ocurre ahora que pierdo? Inmediatamente se entrega la garantía a la parte, en este caso, vencedora del arbitraje. Hasta aquí todo va bien. Y creo que en principio nadie podría estar en desacuerdo con que se dé una garantía de cumplimiento en este tipo de casos. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto es algo positivo. Pero pensemos 2 veces qué implicancias puede tener esto. Y para eso tenemos que responder a la pregunta, ¿cuál es la naturaleza de esta garantía de cumplimiento? O sea, ¿para qué sirve? El tema de la naturaleza jurídica es algo que normalmente nos gusta mucho a los abogados, pero acá no tiene nada que ver con eso. O sea, no estoy pretendiendo que hagamos un ejercicio intelectual ni calistenia mental, no. Simplemente el tema de la naturaleza va a ser importante porque tiene implicancias prácticas específicas. Veamos, si es una garantía de ejecución del laudo, que sería lo normal y es así como estuvo pensado desde el proyecto, esto sería algo positivo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que alguien interponga el recurso de anulación y acompañe su garantía implica, para mí, parte vencedora del arbitraje, que ya tengo la ejecución asegurada. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que probablemente la anulación va a dilatar la posibilidad de que se haga efectivo el cobro, pero de que cobro lo voy a hacer de todas maneras, porque hay una carta fianza bancaria solidaria de ejecución inmediata que me va a garantizar que ese pago se pueda verificar. Eso está muy bien. Sin embargo, la pregunta es, ¿y qué pasa en los casos de las pretensiones declarativas? ¿Qué ejecución estoy garantizando? Si pierdo, ¿tengo que entregar esa garantía a título de qué? Otra pregunta es, ¿y qué pasa cuando durante el proceso arbitral yo he conseguido medidas cautelares para futura ejecución forzada, por ejemplo? ¿Qué pasa si en una cuenta logré retener un embargo en forma de retención, un monto equivalente a lo que finalmente fue el laudo más intereses, costas y costos? Es decir, la ejecución del laudo está asegurada.
Pese a eso, igual tengo que entregar otra garantía de cumplimiento cuando empiezo el proceso de anulación. Y si la respuesta es sí, como efectivamente está previsto en la ley de arbitraje no prevé la posibilidad de que yo inicie un proceso de anulación sin esta opción, entonces no estaremos hablando que esta garantía de cumplimiento se vuelve una penalidad. Se vuelve una penalidad. Si fuera una penalidad, entonces justifica que se deba otorgar también en los casos en los que las pretensiones son meramente declarativas. Pero hay algo, sin duda, que no está funcionando bien allí. Entonces, hay dos preguntas que brevemente vamos a tratar de responder. La primera es, ¿tengo que exigir igual esta garantía de cumplimiento del laudo cuando el laudo no tiene nada que cumplir? Cuando lo que contiene el laudo son pretensiones meramente declarativas, ¿o qué pasa cuando ya está garantizado? La siguiente. Veamos. Dijimos que podía ser una penalidad. Entonces, ¿por qué una penalidad? Es una suerte de sanción por el uso indebido o abusivo de la posibilidad de impugnar. Como impugnaste indebidamente, entonces te aplico esta penalidad que es absolutamente independiente a la ejecución del laudo. Si así fuera, en el caso de los laudos de condena, estaría bien, porque sin perjuicio de la ejecución del laudo, que va a ser otra cosa, se va a ver resarcido el gasto de tiempo, de esfuerzo y dinero. Sin embargo, ¿esto no podría dar lugar a una situación de abuso? Si tenemos en cuenta que la garantía de cumplimiento, el monto es exactamente igual al monto ordenado en el laudo, ¿no estaremos cobrando dos veces? Una vez por concepto de penalidad de la garantía de cumplimiento y otra vez por el proceso de ejecución del laudo. Sí, eso podría ocurrir. En los casos de los laudos declarativos, eso no pasaría porque como no hay nada que ejecutar, simplemente tendría una finalidad reparatoria o resarcitoria. Si en lugar de ser una penalidad fuera una medida para asegurar la ejecución del laudo, que es lo que en mi opinión fue la intención del legislador. Allí tenemos, número uno, que en los casos de laudos de condena se evita un proceso judicial de ejecución posterior, pues la entrega automática de la garantía implica la ejecución automática del laudo también. Entonces, hasta aquí va bien. Sin embargo, en los casos de los laudos con pretensiones declarativas no tiene ningún sentido. ¿Qué cosa estoy garantizando? Evidentemente nada. Entonces, veamos entonces la siguiente. Ok, hay un tema que es aún más complicado o más grave, que tiene que ver con algo que nos pareció positivo, y es que durante todo este tiempo la garantía tiene que estar vigente durante todo el tiempo de impugnación. Si fuera una penalidad, ¿saben qué pasaría? Que un litigante malicioso presentaría su recurso de anulación, presentaría su carta de fianza y ¿sabe qué va a hacer? La va a dejar vencer. ¿Por qué? Porque si la deja vencer, va a ser premiado porque ya no va a recibir ninguna sanción, ¿no ven que nunca se va a ejecutar la garantía? Y además, en este caso, la parte vencedora va a tener que empezar un proceso judicial de ejecución. ¿Y saben qué? Para cuando eso ocurra, probablemente ya no existan bienes con qué cobrar. Entonces, no puede ser una penalidad, pues de penalidad no tendría nada en ese caso. Termina siendo un premio. Y si lo que queremos es asegurar el laudo, pues peor porque no asegura nada. Es evidente que si la garantía vence y nos dicen, bueno, nos olvidamos de que hubo un recurso de anulación en trámite, ejecuta, pues empecemos un proceso de ejecución desde cero. ¿Qué es lo que proponemos? Y aquí concluimos. Lo que proponemos es buscar un mecanismo por el cual se garantice la ejecución del laudo, pero al mismo tiempo se establezca alguna suerte de sanción y que implique que la parte que utilice el recurso de anulación asuma los costos que esto significa. Por ejemplo, una alternativa sería el pago de costas y costos doblados. Y ahorita vamos a ver por qué doblados. Nuestra propuesta es la siguiente. ¿Una garantía de ejecución es necesaria? Sí, pero no una situación de abuso. Por ejemplo, si
estamos frente a un laudo de condena y no se ha asegurado la ejecución, pues entonces la garantía de cumplimiento es imprescindible. En cambio, si la ejecución está garantizada porque se han obtenido otras medidas cautelares, una de dos: o no se exige la garantía de cumplimiento o se levantan las medidas cautelares obtenidas para que se ejecute la carta fianza en caso de que ésta sea desestimada, ya que en ningún supuesto debe corresponder iniciar un nuevo proceso de ejecución, sino la ejecución de la garantía de cumplimiento es la ejecución del laudo mismo. Sin embargo, esto en teoría está muy bien, pero la ley de arbitraje no lo ha previsto. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que no le permite al juez establecer este tipo de graduación. No le permite al juez decir, bueno, en este caso no te voy a exigir la garantía de cumplimiento, o en este caso no te voy a exigir, o voy a graduar el monto. Entonces, ¿qué cosas deben hacer los jueces? No tienen otra opción que, número uno, exigir la garantía de cumplimiento más allá de si está o no garantizada. Y si es que pierde la parte que interpuso el recurso de anulación, debe entregar la garantía, la va a ejecutar. ¿Y entonces qué va a pasar? Si en algún momento la parte que obtuvo la ejecución de la carta fianza se le ocurre empezar un proceso de ejecución del laudo, bueno, pues en ese caso va a tener abierta la opción de plantear una oposición que consiste en ya cumplir con lo que establecía el laudo a través de la ejecución de la garantía. La siguiente. En el caso de los procesos declarativos, el único propósito que debe tener va a ser un propósito resarcitorio. ¿Y resarcitorio de qué? De que voy a tener que empezar o seguir dos procesos indebidamente, inútilmente. Uno es el proceso de anulación. Una vez que obtengo una decisión favorable en el recurso de anulación, o sea, que declaren que mi laudo es correcto, voy a tener que empezar un segundo proceso de ejecución del laudo. Eso debe ser resarcido a través de esta garantía. Y son esos los parámetros que debe tener en cuenta el juzgador, en este caso la Corte Superior, cuando fije el monto de la garantía que va a exigir. Y ahora sí concluyo, simplemente para decirles que una vez más se pone de manifiesto lo imprescindible que es esta interrelación constante e impermanente entre el Poder Judicial y el arbitraje. No existe un arbitraje eficiente sin un Poder Judicial que le preste el apoyo suficiente para hacerlo, sin un Poder Judicial que también sea eficiente. Ese es el punto. De lo que se trata es de lograr que el Poder Judicial cumpla su rol tuitivo, su rol de garantía tanto de la voluntad expresada en el arbitraje como de la voluntad establecida en la norma y de ser el custodio del debido proceso y de los derechos fundamentales. Es ese el rol que le corresponde y así está previsto en la ley de arbitraje. Bueno, muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, doctora Arrarte. Ahora es el turno del doctor Enrique Ferrando, quien es un activo árbitro y socio del estudio Sterling. Muchas gracias, señores organizadores. Buenas noches, señores. Mi tema el día de hoy es la anulación del laudo. Como dijo Ana María, 15 minutos es un tiempo bastante corto como para tratar de agotar todas las incidencias que puede contemplar un tema de estos. Entonces, yo también he optado por poner un poco de énfasis en lo que quería destacar en esta exposición, y habrá nuevas oportunidades en las cuales se pueda regular, se pueda analizar con más detalle el resto de temas. Bueno, la anulación del laudo. La anulación del laudo, como más o menos hemos estado escuchando, es como el patito feo del arbitraje, ¿no? Cuando hablamos de anulación del laudo, hablamos de anulación cuando el arbitraje fracasó. Fracasó porque se emitió un laudo que no es válido. Entonces, o un laudo que puede ser válido, pero que la parte que perdió lo quiere hacer pasar por un laudo inválido y entonces activa los mecanismos de control previstos en la ley de arbitraje para lograr que ese laudo se declare inválido. Entonces, estamos ante el
caso en el que el arbitraje puede haber fracasado, el proceso arbitral puede haber fracasado, y entonces se activan los mecanismos de control para establecer si efectivamente los árbitros cumplieron la misión que les había sido encomendada. ¿Cuál es la misión de los árbitros? Muy sencillo, emitir un laudo válido. Esa es la misión de los árbitros. Emitir un laudo válido no es ningún mérito, es lo mínimo que se espera de un árbitro. Para eso se le contrata, para eso se le paga, para eso se le designa, y el árbitro lo mínimo que tiene que hacer es llevar el proceso conforme a ley, conforme a la Constitución, y finalmente decidir la controversia válidamente. Eso es lo que se le pide. Entonces, si el árbitro no cumple esta misión, el proceso fracasa, la parte perjudicada recurre al Poder Judicial e interpone un recurso de anulación. Entonces, el tema este es, digamos, el capítulo patológico del arbitraje. Con esta introducción quiero entrar a revisar algunos temas que se refieren a la anulación del laudo arbitral, y el primer tema al que quiero referirme es al que lleva precisamente el nombre de la exposición, que es ¿cuáles son las vías para enjuiciar el laudo arbitral? Indudablemente, la que le pone el nombre a esta exposición es el recurso de anulación, pero la pregunta ¿es la única vía? ¿Existen otras vías disponibles? Ustedes recordarán que con la anterior ley de arbitraje existía el recurso de apelación que podía estipularse, no es que la ley lo concedía, las partes podían estipular el recurso de apelación, pero sin estipulación alguna, la ley otorgaba el recurso de anulación para controlar la validez del laudo arbitral. Sin embargo, ya se había establecido como una práctica que en forma paralela al recurso de anulación se podía interponer una acción de amparo, y luego el Tribunal Constitucional terminó precisando de que el recurso de anulación era la vía previa para poder recurrir a una acción de amparo, pero contra el laudo arbitral también procede la acción de amparo. Es la opinión del Tribunal Constitucional. Entonces, hoy día, con la nueva ley, que cumple un año, y la que nos tiene acá reunidos analizándola, nos preguntamos, ¿se puede interponer algún otro tipo de recurso que no sea el recurso de anulación para impugnar un laudo arbitral? La ley dice claramente en el artículo 59, numeral 1, que todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación. Y luego el artículo 62 dice, contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación. Solo podrá interponerse, dice la ley. Y luego agrega, este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo, la única. O sea, la ley es reiterativa, usa las expresiones solo y única. Más claro ni el agua. O sea, la única vía que se puede utilizar para impugnar el laudo es el recurso de anulación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si la parte, digamos, agraviada no impugnó el laudo a través del recurso de anulación y luego se solicita contra ella un proceso de ejecución del laudo, no va a poder aducir como medio de defensa en el proceso de ejecución que el laudo es nulo. Ese no es el lugar para esgrimir ese tipo de argumentos. No va a poder defenderse u oponerse a la ejecución alegando la nulidad del laudo. Debió hacerlo en el recurso de anulación. Otra reflexión. Normalmente en materia procesal, deben haber muchos procesalistas también presentes, se sabe que sin perjuicio de que la ley concede una vía especial, una vía procesal especial para lograr un determinado objetivo en la vía procesal, también se puede recurrir a la vía ordinaria, el proceso de conocimiento, el proceso abreviado, que es la vía genérica habilitada por la legislación procesal para llevar al Poder Judicial una petición determinada. Pero en este caso, no se podría decir, no recurrí a la vía de la impugnación del laudo, pero siempre puedo discutir este tema en la vía de conocimiento. No es así. No se puede recurrir a otra vía porque la ley está diciendo que es la única. Entonces, es una vía especial, pero además es la única. No existe habilitada la vía general para poder impugnarlo. Pero queda la pregunta. Después de que se haya agotado el proceso de impugnación del laudo, ¿se podrá interponer una acción de amparo? Si le preguntamos a un vocal del Tribunal Constitucional va a decir, por supuesto que sí. Es una resolución jurisdiccional, el artículo 139 de la Constitución establece que el arbitraje
es una jurisdicción, la resolución que emiten los árbitros es jurisdiccional y por lo tanto toda resolución jurisdiccional, sea judicial, sea arbitral, puede ser objeto de un control constitucional siempre y cuando se hayan agotado las vías previas. Y según los precedentes del tribunal, la vía previa es el recurso de anulación, pero una vez que terminó el recurso de anulación, si el Poder Judicial no anuló, siempre cabe la acción de amparo. Pero yo vuelvo a leer la ley y dice que el recurso de anulación es la única vía. Y cuando dice única, quiere decir que tampoco procede la acción de amparo. Dejo la interrogante. Como procesalista, me cuesta trabajo pensar que no proceda una acción de amparo contra una resolución arbitraria, aun cuando se hayan agotado los recursos que franquea la ley. Pero por otro lado, no olvidemos que el recurso de anulación del laudo ya es un recurso dirigido a examinar la validez del laudo. Es decir, cumple el mismo propósito que la acción de amparo, solo que va a ser resuelto por otros tribunales, porque la acción de amparo termina en última instancia en el Tribunal Constitucional y, en todo caso, el recurso de anulación del laudo puede terminar o en la Corte Superior si el laudo es válido o en la Corte Suprema si la Superior lo anula. Entonces, salvo que los tribunales que resuelven son distintos, ambos recursos, tanto la acción de amparo como el proceso de anulación del laudo, persiguen más o menos lo mismo. Entonces, digamos que eventualmente la interpretación correcta de la ley actual podría ser que no se permita la acción de amparo porque ya ese análisis jurisdiccional de validez fue realizado en el proceso de impugnación, en el proceso de anulación del laudo. Y no prolonguemos entonces la agonía de la parte que venció en el arbitraje, que todavía tiene que volver a vencer en el proceso de anulación y todavía tiene que volver a vencer en la acción de amparo. Y se puede pasar varios años litigando después del laudo y todavía no puede ejecutarlo. Cosas que a veces pasan en nuestro medio. Segundo tema que quiero destacar es la presunción de validez. El laudo arbitral se presume válido. Eso es bien importante, porque hay quienes pueden pensar que una vez dictado el laudo arbitral, puesto que puede ser impugnado, eventualmente puede presumírsele nulo o puede objetarse la ejecución precisamente en base a esa presunción, cuando la ley exactamente está precisando lo contrario. La ley, por ejemplo, dice, el artículo 63.1, el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe. Ese es el artículo que luego, a continuación, regula cuáles son las causales de anulación del laudo. Entonces, esta sola frase con la cual es precedido el artículo 63 nos está indicando, en primer lugar, que la anulación del laudo procede siempre y cuando se solicite, es decir, no hay de oficio. Luego voy a comentar una excepción, pero en todo caso, el mecanismo del proceso de anulación se activa en la medida en que se presente ese recurso de anulación. En segundo lugar, las causales que van a ser analizadas en un recurso de anulación son las causales que ha solicitado el que interpone el recurso. Es decir, no es que la Corte Superior puede inspirarse y empezar a analizar otras causales porque le parece que por ahí también puede haber una violación. No, tiene que ser alegada la causal. Eso es lo que está diciendo el artículo. Cuando la parte que solicita la anulación alegue, tiene que alegar, no es de oficio. Y en segundo lugar tiene que probar. La carga de la prueba es de quien interpone el recurso. Lo que quiere decir que si no prueba su derecho, la Corte Superior está obligada a no amparar ese recurso, aun cuando encuentre indicios de que la causal se puede efectivamente haber verificado, porque la carga de la prueba es del solicitante. No digo demandante, porque la ley sigue utilizando la expresión recurso de anulación y no demanda de anulación. Entonces, no quiero entrar en la discusión si esto realmente es un recurso o es una demanda, pero, digamos, provisionalmente, el demandante tiene que alegar y probar su causal, no se presume. Entonces, este es un tema importante, la presunción de validez. Luego, hay un tema que ha dado mucho que escribir en la doctrina nacional del arbitraje, que es si existe verdaderamente una identidad
entre las causales de anulación del laudo arbitral y los requisitos de validez del laudo arbitral que están regulados en la legislación sustantiva. Vamos, esto es como en el derecho penal o el derecho administrativo sancionatorio. Primero tenemos una serie de disposiciones que son las normas sustantivas, las que establecen las obligaciones, y luego viene el capítulo sancionatorio que dice, si usted no cumplió con la norma sustantiva, que previamente debe estar claramente establecida en la ley, entonces le corresponde esta sanción. Lo mismo sucede en el derecho arbitral. Existen una serie de requisitos que deben cumplirse para que se emita un laudo válido. Requisitos que conciernen a la idoneidad de la conformación del tribunal arbitral, requisitos que conciernen a las actuaciones arbitrales, requisitos que conciernen al propio laudo. Todo lo cual confluye en el laudo. Entonces, esos son los requisitos sustantivos, que están en la Constitución, que están en la ley de arbitraje, que están en la jurisprudencia, etc. Son los requisitos. Luego vamos al artículo 62 de la ley. No podemos ir a otro artículo porque recuerden que el recurso de anulación es la única vía, entonces tenemos que ir solamente al artículo 62, donde dice cuáles son las causales. Y además, la ley de arbitraje señala que esas causales son taxativas. Es decir, yo no puedo, por semejanza, asimilar alguna de esas causales a un supuesto no expresamente contemplado y aplicar, por ejemplo, la analogía, o tampoco podría aplicar la interpretación extensiva de esas causales. Si son taxativas, ¿no? Primero de derecho, tengo que interpretar esas causales en forma restrictiva. No voy a poder anular un laudo por una razón que no sea la que está en el artículo 62 de la ley. Entonces la pregunta lógica es, ¿el artículo 62 ha llegado a contemplar todos los requisitos que la legislación sustantiva exige a los árbitros para emitir un laudo válido? ¿Realmente en esos 7 incisos, esos 7 cápites que están en el artículo 62, se han agotado todos los requisitos de validez? ¿O es que de pronto no existe una verdadera identidad y entonces nos encontramos con que en la ley existen 12, 15, 18 requisitos de validez de un laudo arbitral, pero el artículo 62 solo habilita la acción para 7 de ellos? Hay mucha doctrina, y ustedes van a encontrar abundantes artículos y opiniones de personas que afirman que el artículo de la ley de arbitraje que regula las causales de anulación, y hablo de doctrina mucho más numerosa referida a la ley anterior, realmente se queda corta porque no, el artículo se queda corto porque no ha regulado todos los temas, ¿no es cierto? Ha dejado temas en el aire y por lo tanto se dan casos dramáticos. Yo he leído artículos de destacados abogados que afirman, por ejemplo, que al amparo del antiguo artículo 73 de la ley de arbitraje no se podía anular un laudo que tenía defectos en la motivación. ¿Por qué? Porque no estaba contemplado la motivación defectuosa como causal de nulidad. Entonces, afirman en ese artículo, eso falta, ¿no es cierto? Pero por Dios, si falta eso, casi falta todo. Entonces, yo dejo planteada la pregunta y quiero, en el poco tiempo que me queda, pasar a contestarla rápidamente para ver si es tan cierto que el artículo, hoy día, el artículo 63, que por error he estado mencionando el 62, si es verdad que el artículo 63 realmente se queda corto con relación a los requisitos establecidos en la legislación sustantiva. Yo pienso en realidad que no, porque si bien es un artículo que dice que tiene causales taxativas y solo tiene 7, basta con mirar las primeras causales para darse cuenta de que están redactadas de una manera, con una fórmula tan lata, tan amplia, que la verdad es que casi todo lo que se nos ocurra pueden estar dentro de esas causales. Y no estoy haciendo una interpretación extensiva, simplemente estoy aplicando lo que se dice. Les pongo un ejemplo. Mi tiempo termina. 1 minuto más. Voy a poner un par de ejemplos solamente. El inciso B del artículo 63, numeral 1, dice que el laudo arbitral será nulo siempre y cuando la parte que alegue pruebe que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. O sea, si este artículo, este inciso, lo voy a interpretar literalmente, yo pongo sobre la mesa la pregunta, ¿y qué significa hacer valer sus derechos?
porque si me pongo a enumerar cuáles son los derechos de las partes, entonces cualquier derecho que haya sido vulnerado, yo lo puedo incorporar a este inciso y decir mi recurso de anulación se sustenta en el inciso B porque tengo un derecho que ha sido vulnerado. ¿Y qué derechos tengo como parte? Por ejemplo, si soy una parte dentro de un arbitraje, bueno, tengo los derechos pues, del debido proceso, tengo el derecho a que se me trate con igualdad dentro del proceso, tengo el derecho a ser oído, tengo el derecho a defensa, tengo el derecho a la motivación de las resoluciones y las decisiones, tengo muchos derechos propios del debido proceso. Entonces, cualquiera de esos derechos ha sido vulnerado, yo diré, no se me ha permitido hacer valer mi derecho y entonces impugno el laudo. Y no estoy haciendo una interpretación extensiva, simplemente estoy aplicando el inciso. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que en este numeral, por ejemplo, todo el debido proceso está contemplado en este numeral. Pero, por si fuera poco, en el numeral siguiente también hay una serie de derechos relacionados al debido proceso que también los puedo hacer pasar por el numeral siguiente, que es que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral del centro al que ellos sometieron o a la ley. O sea, finalmente, si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a aquello a lo cual debían ajustarse, porque no se han violado las reglas procesales y por lo tanto cualquiera de esas violaciones yo la puedo sustentar en el inciso C. Por último, y para terminar, el inciso D dice que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. Yo he leído algunos tratadistas nacionales que sostienen que esta causal se refiere básicamente a aquellas materias que no están contempladas en el convenio arbitral. Yo pienso que no es así. Yo pienso que esta causal se refiere puntualmente a aquellas materias que no forman parte de la pretensión, pero que desde luego sí están en la causal en el convenio arbitral. ¿Y por qué lo pienso? Porque cuando yo leo la consecuencia de no haber cumplido esta condición, dice, si se anula el laudo por esta causal, entonces la consecuencia es que la materia no sometida a arbitraje podrá ser objeto de un nuevo arbitraje. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser objeto de un nuevo arbitraje aquello que no estaba contemplado en el convenio arbitral? Obviamente, el supuesto es que sí está contemplado en el convenio arbitral, pero no fue materia de la pretensión. ¿Pero por qué destaco este tema? Porque en mi experiencia como árbitro me ha tocado en varias oportunidades discutir acerca de lo que en la antigua ley se denominaban las pretensiones implícitas. Ustedes en la antigua ley van a encontrar el equivalente al inciso D, pero un poco más extenso, que es que el tribunal arbitral haya resuelto sobre materias no sometidas expresa o implícitamente a su decisión. ¿Y qué quería decir la ley con implícita? Eso no estaba aclarado, pero resultaba que la expresión implícita era bastante práctico para el tribunal, porque muchas veces las pretensiones no estaban bien planteadas, las partes no habían percibido cuál era la magnitud de sus discrepancias en la etapa postulatoria. Pero a la hora de la discusión y a la hora de aportar pruebas, la discusión se ampliaba considerablemente y terminaban discutiendo sobre temas que no estaban en el petitorio, pero que sí estaban totalmente vivos en la discusión. Y entonces, esas eran las pretensiones implícitas. La que no está en la demanda, no está en la contestación, pero sí está en la discusión. Pretensiones que han sido parte del contradictorio, que han sido objeto de prueba, sobre las cuales ha habido derecho de defensa, ha habido informe oral. Esas eran las pretensiones implícitas. Entonces, los árbitros con las pretensiones implícitas podían emitir un laudo que no era extrapetita, porque aun cuando podía estar un poco más allá de las pretensiones formalmente planteadas en la demanda o en la contestación, de hecho estaban resolviendo sobre lo que verdaderamente era materia de la discusión. Ahora, no existe la expresión implícitas, solo dice que el tribunal haya resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. Entonces, se puede generar interpretaciones en virtud de las cuales esto de las pretensiones implícitas ya desapareció y ahora rigurosamente, si el árbitro no se pronuncia sobre aquello que estrictamente esté en la demanda, en el petitorio de la demanda o el petitorio de la contestación, entonces el árbitro está o generando un pronunciamiento extrapetita o ultrapetita o infrapetita, pero está generando una causal de anulación por motivación deficiente, por falta de identidad. Yo pienso que hay una solución en la ley, que es el artículo 40, y con esta cita termino. El artículo 40 de la actual ley ha dicho lo siguiente, dice lo siguiente, lo leo. El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promuevan durante las actuaciones arbitrales,
así como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas. O sea, decidir cualquier cuestión conexa o accesoria. En la práctica, en la vida real, las partes muchas veces extienden la discusión más allá del petitorio, y esas serían precisamente las cuestiones conexas o accesorias que en la anterior ley a veces se les podía agrupar con la expresión pretensiones implícitas. Esto podría ser la solución para que los árbitros que realmente están resolviendo la controversia, la verdadera controversia, aquella que esté en la cancha, en el terreno, finalmente dictan el laudo y no se exponen a que ese laudo sea anulado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, doctor Ferrando. Ahora, en la exposición final, le toca a la doctora Marianela Ledesma. Ella es profesora en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima, y es juez supernumerario en lo civil en la Corte Superior de Justicia de Lima. Muy buenas noches y agradecimiento a César Guzmán Barrón, director del Centro de Conciliación de la Universidad Católica, a Mario Castillo Freire, a los miembros de la Embajada de Francia y en especial a ustedes por su paciencia y tolerancia de a estas horas de la noche de seguir perseverando en el evento. Más que el agradecimiento, también quiero hacer extensivo mi reconocimiento a la perseverancia de los organizadores en esta tercera fecha que nos vuelve a convocar y a reencontrarnos. El tema que se me asignó para esta noche está referido al tema de los costos en el arbitraje. Y previamente, para abordar el tema de los costos, siempre ha sido una preocupación en responder quién asume los gastos que implica, ¿no?, en el tema, sobre todo arbitral, que implica el pago de los árbitros, el pago del secretario arbitral, el gasto administrativo de un centro de arbitraje, el gasto de repente del apoyo de peritos, traductores, y también, ¿por qué no?, de la defensa de las partes que va a contratar abogados, ¿no? Frente a esa discusión, ¿quién asume ese gasto? Hay tres alternativas que se han venido dando, ¿no? Primero, cada parte asume el gasto. Segunda, debe ser la parte vencida. Y la tercera, fijarla en atención a la conducta o a la situación que se haya dado en la actividad o en el proceso arbitral. Frente a ello, la posición de nuestra ley se orienta precisamente por la última posición. La parte que pierde, paga. El que pierde, paga. Pero esta idea de que el que pierde paga debe tener alguna explicación. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la naturaleza del que pierde paga? Sobre eso hay toda una evolución que se ha dado en el desarrollo de esta figura de los costos procesales, como lo llama ahora la ley del decreto legislativo 1071, y al cual tenemos que decir algo. Clásicamente se entendía que el tema del gasto o del costo, como dice ahora el nuevo decreto legislativo, era una sanción, un castigo para quien, sin tener razón, había obligado a someterse a un proceso judicial o a un proceso arbitral, ¿no? Había un daño injusto y por lo tanto había que sancionar la actitud de este litigante que forzó iniciar toda una discusión aún en sede arbitral. La segunda posición es una tesis de resarcimiento. Hay que resarcir porque en cierta manera se ha generado un daño y hay que apreciar ese resarcimiento en atención a una culpabilidad. Esto es una teoría subjetiva. Hay que fijar o hay que apreciar la culpa, la intensidad de la culpa para medir el resarcimiento. Por último, la posición que ahora nos acompaña, y que nos acompañó también no en esta ley, sino en la anterior, es una posición objetiva. Y la posición objetiva es el que pierde, paga. Esto es, la mera situación de derrota hace merecedor no a un pago, sino al tema del reembolso, al tema de la devolución. Lo que he invertido en pagar árbitros, en pagar temas administrativos en un centro de conciliación, en buscar peritos, en buscar una defensa técnica,
todo eso tiene que ser devuelto, reintegrado. No estamos hablando ni sanción, no estamos hablando de un tema de castigo, estamos hablando de un tema de devolución, de reintegro de lo que se gastó. Y nuestra legislación está en esta última posición. Todo costo, todo gasto es entendido bajo la idea del reembolso. Ahora bien, la siguiente, por favor. La pregunta que nos planteamos, en esta noche es, ¿y en qué momento se pacta los gastos del arbitraje? Y traigo a colación esta pregunta a raíz de un caso, la siguiente, que fue publicitado, inclusive ha sido publicado y comentado en algunas revistas especializadas en comentarios de casación, que es la casación 856 de 2006, que es un caso, por cierto, terminado y del cual me permito opinar, entre el estudio Blume con EMAPE, que son las partes sobre anulación del laudo. Este tema o este caso en concreto dilucidaba lo siguiente: se había condenado a la parte vencida, evidentemente, a pagar el costo, los costos. Y la parte vencida cuestionaba no necesariamente la condena del costo, sino cuestionaba la forma, el monto que se le había fijado. En atención a los siguientes antecedentes: en el convenio arbitral jamás pactaron el pago de costos. En el acta de instalación pactaron que cada parte o los gastos iban a ser por partes iguales, 50% asumirían de los gastos totales. Sin embargo, a pesar que se había pactado en el acta de instalación eso, al momento de laudar, los árbitros aplicaron la regla de la teoría objetiva: la parte vencida paga y paga el íntegro del gasto. Evidentemente que la parte vencida planteó una anulación sobre este laudo y la segunda sala civil de Lima dio la razón, declaró la nulidad del laudo en ese extremo porque argumentó que la voluntad de las partes se había expresado en el acta de instalación, por lo cual el 50% le correspondía a cada uno. Y solo cuando no hay voluntad de las partes, recién ingresa a tallar la teoría de que el pierde paga. Esto es, en ejercicio del principio de autonomía privada de partes, se privilegia el acuerdo de partes y si no hubiera, recién ingresa la otra posición. ¿Qué dijo la Suprema? La Suprema, en una casación del cual no comparto, señaló que, como regulaba el artículo 52 de esta triste ley derogada, el artículo 52, ¿qué decía? Si no se pacta, decía que había que pactar los costos en el convenio arbitral. Y si no había pacto en el convenio arbitral, por más que las partes o la voluntad de las partes haya sido en el transcurso del proceso o en el acta de instalación, no tenía sentido ello. La siguiente. De ahí que el famoso artículo 52, por favor la siguiente, el artículo 52 derogado decía lo siguiente y textualmente, y fue el gran amparo para esta casación, dijo: los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre los gastos arbitrales teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio. Y como en ese caso, en el convenio no se pactó nada, entonces yo aplico la regla objetiva del que el vencido paga. Sin embargo, por lo menos mi posición es, si aunque yo no lo pacté en el convenio y lo fijé en el acta de instalación o lo fijé en alguna secuencia del proceso, es la voluntad de las partes la que definió el cómo, la fuente del reparto de estos gastos. Felizmente, la nueva legislación, el 1071, ha aclarado esta situación, y ha asumido una idea de la libertad para determinar los costos, ya no ciñéndolo a lo que era bajo el viejo modelo, que tenía que ser en el convenio y ahora puede ser en cualquier momento. ¿Qué dice? Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativos a los costos del arbitraje. Recién, a falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente con sujeción a lo dispuesto en este título. Esto es, la vieja idea que los costos se pactaban en el convenio ha sido desterrado y felizmente con esta nueva legislación ya no hay esa restricción a fijarlo en el convenio. La siguiente. Por lo tanto, lo que podemos afirmar hasta el momento es que la gran fuente de regulación para repartir los gastos siempre va a ser la autonomía privada de partes,
Y a falta de estas, será ya la decisión de los árbitros las que decidan condenar a los gastos. Ahora la pregunta es, ¿y bajo qué criterios se va a condenar? Evidentemente que si no va a ser el acuerdo de partes, el criterio que va a tener que asumir en el tema arbitral va a ser la teoría objetiva, que el que pierde paga. Sin embargo, hay algo muy interesante que precisar. No siempre esta teoría objetiva es tan drástica o tan, diríamos, drástica, porque hay la posibilidad o se brinda la libertad a los árbitros para que puedan ponderar esos gastos, para que puedan graduar esos gastos, teniendo en cuenta, como dice ahí, las circunstancias del caso. Y si estamos así, estaríamos ingresando. Y con esto, la siguiente idea que quiero plantearles. Algo que me complace y me agrada mucho leer en el nuevo texto, aunque no ya tan nuevo, hace un año ha salido, es reiterar la posibilidad que los árbitros tienen la facultad para poder ejecutar laudos siempre y cuando cuenten con las facultades para ello, dadas por las partes. Y en materia de ejecución, dice algo más. Si un laudo contiene la condena de costos y la parte vencida que tiene que sancionar con los costos no es oportuna y no es diligente, o mejor dicho, no cumple con el pago del costo, ¿se podrá ejecutar el cobro del costo arbitral en la propia sede arbitral? Infelizmente, la respuesta es que sí. Ustedes deben imaginarse, pero eso va a implicar mayor trabajo, mayor movilización de esfuerzo por parte de los árbitros. Evidentemente que sí. Y dice el artículo 72.5 que en atención a la complejidad y a la duración de la ejecución, habrá pues que liquidarle honorarios adicionales a estos árbitros que van a seguir dirigiendo el proceso hasta hacer realidad el cobro líquido de los costos. Eso siempre y cuando se haya pactado dar facultades de ejecución a los árbitros en la propia sede arbitral. Pero si yo no he pactado, bueno, entonces si uno no ha pactado, vamos a seguir por la vieja regla que tenemos, que es la siguiente, ¿no? Que recurrir al ámbito judicial para que sea el juez, a través de un procedimiento de ejecución, el que haga el cobro de los costos. Evidentemente que el cobro de los costos se va a convertir en la cantidad líquida, en la cantidad exigible, en el monto que ingresa a la ejecución, y hay que aplicarle todo el procedimiento de ejecución y todas las reglas ahí de las costas y de las costas judiciales. Entonces esto nos va a llevar, la siguiente por favor, a transitar por todo este camino tortuoso de la ejecución, que es hacer el estudio de los títulos, si son líquidos, liquidables. Siguiente por favor. ¿No? Apreciar el tema de las ejecuciones forzadas hasta lograr la satisfacción final. Y por último, la siguiente, por favor. Y por último, vamos a resumir en lo siguiente. Los costos arbitrales fijados en sede arbitral, no liquidados o no satisfechos en sede arbitral, que ingresan a la vía judicial para su ejecución, se incrementarán, evidentemente. Porque el costo se va a incrementar. ¿Por qué? Porque en sede judicial hay un gasto que asumir, que son las costas y los costos. De tal manera que la totalidad líquida que se tendrá que reclamar en sede judicial ya no solo será el costo arbitral, sino el añadido de las costas y de los costos. Costas, que de repente temas de cédula de notificación, temas de repente de algún auxilio judicial, y de los costos del abogado que tengo que contratar para que en sede judicial se haga realidad el reembolso del gasto condenado en sede arbitral. En conclusión, ¿no? La siguiente, por favor, 2 conclusiones. La primera conclusión, hay que reafirmar que los costos se fijan en atención al acuerdo de partes, y ese acuerdo de partes felizmente ya no está localizado, focalizado a lo que antes era en un convenio. Ahora podríamos ubicarlo aún en todo el camino del procedimiento arbitral, ¿no? La siguiente y la última conclusión es que el reembolso nos va a permitir, el reembolso del costo nos va a permitir ir a sede judicial.
Y si vamos a sede judicial, va a permitir también el incremento de ese gasto. Y si nos quedamos en la ejecución arbitral, en la propia sede arbitral, también va a permitir el aumento del gasto, porque hay que aumentar los honorarios de los árbitros que van a acompañar hasta el final a hacer realidad ese reembolso de ese gasto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ledesma. Vamos a pasar ahora a absolver las preguntas que han llegado a la mesa. En razón de que va a tenerse que retirar pronto, vamos a comenzar con el doctor Enrique Ferrando. Muchas gracias. Disculpen que esté empezando primero, tengo que tomar un avión en unos minutos y tengo miedo de que me cierren el counter. Tengo 3 preguntas. La primera dice, ¿es un derecho de las partes ser notificado para asistir a la instalación del tribunal arbitral? Y agrega la pregunta, ¿el derecho no es el de ser notificado con el acta de instalación y las reglas arbitrales en ella acordadas? La respuesta también tiene 2 partes. Yo quiero citar el artículo 42 de la actual ley, que está relacionado al derecho de las partes a ser oídas, que dice, inciso 2, artículo 42, inciso 2, las partes serán citadas a todas las audiencias, todas, la instalación también, con suficiente antelación, y podrán intervenir en ellas directamente o por medio de sus representantes. Entonces, el primer extremo, sí, tienen que ser notificadas, ¿no? Lo segundo, ¿en qué consiste exactamente el derecho? Es la pregunta. ¿De ser notificado para asistir al acta de instalación o de ser notificado con las reglas arbitrales en ella acordadas? Es que el acta de instalación, lo que se va a discutir, vamos a ponerlo así, es un proyecto de acta. No hay reglas previamente acordadas. Normalmente parece que el tribunal ya hubiera acordado cosas, pero en realidad en las actas de instalación, por lo menos en mi experiencia, lo que se hace es consultar a las partes si están de acuerdo con las reglas procesales que allí se están proponiendo. Las partes tienen, de acuerdo a la ley de arbitraje, plena autonomía para decidir las reglas procesales. Si las partes no acuerdan nada, entonces la ley alternativamente le da esa facultad a los árbitros. Pero las partes pueden pactar en contrario, desde luego. Muchas veces me ha ocurrido que, por ejemplo, el convenio arbitral o las partes ya venían con un acuerdo según el cual el arbitraje tenía que laudarse, el proceso tenía que laudarse en 45 días. Y era evidente que por el tema en discusión era imposible laudarlo en 45 días. Entonces, el proyecto de acta de instalación decía 45 días, pero definitivamente había que discutir con las partes de ampliar ese plazo porque no iba a ser posible respetar el derecho de defensa si se mantenía el plazo inicial. No sé si con esto contesto la primera pregunta. Hay una segunda pregunta que dice, anulación del laudo. Teniendo en cuenta que los laudos son privados, una vez que se plantea la anulación del laudo en la vía judicial, ¿se puede publicar el mismo teniendo en cuenta que los procesos judiciales son públicos? ¿Cuál es su opinión? Yo pienso que efectivamente cuando se judicializa el laudo deja de ser confidencial. El laudo, por lo menos. Las actuaciones arbitrales pueden mantener esa confidencialidad. Muchas veces el laudo solo ha tomado del expediente la sustancia necesaria para emitir una decisión, pero en las actuaciones arbitrales puede haber gran cantidad de prueba que mantiene su carácter confidencial. Entonces, pero definitivamente los laudos que pasaron por instancias judiciales perdieron el blindaje de reserva que tenían. Y ustedes pueden ver claramente cómo se publican, por ejemplo, las sentencias judiciales sobre laudos en las cuales se está ventilando también todo el tema en discusión abiertamente. En la revista de arbitraje peruana hay una sección en la parte final donde se publican sentencias de interés sobre laudos arbitrales y claramente uno puede darse cuenta ahí de todo lo que fue materia de discusión en un laudo y como ya pasaron por una sentencia ya no tienen esa protección de reserva que tenían antes. Tercera pregunta, los árbitros según la ley de arbitraje podían resolver Ley General de Arbitraje podían resolver acerca de pretensiones implícitas sometidas a su decisión. Y ahora, según la nueva ley, pueden pronunciarse sobre cuestiones conexas, el artículo 40 que había citado. Esto no es una flexibilización del principio de congruencia, definitivamente sí lo es, porque en el arbitraje
no existe la rigidez del Poder Judicial. En el Poder Judicial, o el proceso ante el Poder Judicial es muy solemne. En la etapa postulatoria queda precisado cuáles son las pretensiones de las partes y luego el juez no se puede salir de eso porque si no afecta de nulidad su decisión, su pronunciamiento. En un arbitraje hay mucho más flexibilidad. Es más, la actual ley de arbitraje es más flexible todavía que la anterior porque permite que la demanda y la contestación puedan ser ampliadas en cualquier momento. Es decir, después incluso de que ya terminó la etapa postulatoria, pueden estar las partes en pleno proceso de actuación de pruebas. Puede haberse incluso terminado la actuación de las pruebas y estar en etapa de alegatos y una de las partes quiere ampliar su demanda. Es más, la ley de arbitraje actual no ha precisado cuáles son los requisitos para que esto se haga posible, simplemente le deja la potestad a los árbitros. ¿Pero qué quiere decir esto? Que los árbitros tienen que respetar el contradictorio. O sea, no pueden, por ejemplo, permitir que en el informe oral, antes de laudar, una parte saque un tema de la manga, o como quien saca un conejo del sombrero, que la otra parte en ese momento espontáneamente tiene que contestar y luego se lauda. No, no es así. Tiene que haber la posibilidad debe correrse traslado, debe haber la posibilidad de contestar, de probar, etc. En la medida en que se respeta el derecho de defensa, la ley es mucho más flexible, la actual que la anterior, y el proceso arbitral flexibiliza considerablemente el principio de congruencia con relación al proceso judicial. Bien, muchas gracias, doctor Ferrando. Doctor Manuel Villa García. Me preguntan lo siguiente. En el sentido de que el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima establece que el recurso a anulación contra un laudo parcial solo se podrá interponer cuando se da el laudo final, y dicen, no está excediéndose la Cámara de Comercio de Lima al restringirle la acción a la parte. Otra pregunta, ¿es competente la Cámara de Comercio de Lima para dar una norma de este tipo? Y en ese sentido, ¿no será inconstitucional? Bueno, yo debo señalar que esto no es inconstitucional y no es restringir la acción a ninguna parte, ya que la Cámara de Comercio de Lima, al haber establecido esa norma, no está claramente recortando el derecho a nadie. Lo único que está haciendo es, tú sí vas a poder plantear tu recurso de anulación contra el laudo parcial, pero el momento para ello es conjuntamente con el laudo final. Si interpretamos a contrario, es lo que yo mencionaba. Se puede dar el caos en un proceso arbitral y podrían tramitarse 5 o más recursos de anulación de un solo proceso arbitral. Eso es inadmisible. Por ello que la propuesta que el Centro de Arbitraje de la Católica incorpore esta norma también. Y hay que tener mucho cuidado con los arbitrajes ad hoc, que no están amparados por un reglamento de una institución arbitral. Muchas gracias. Creo que sí. Entonces, tengo 3 preguntas. La primera, me piden aclarar la vigencia de la garantía de cumplimiento durante el proceso y qué ocurre si esta vence. Primero, con las disculpas del caso porque no fui lo suficientemente clara al explicar este tema. A lo que me refería es a lo siguiente. La norma establece que la garantía de cumplimiento debe encontrarse vigente durante todo el procedimiento de anulación. Si en algún momento perdiera vigencia, inmediatamente se procede a la ejecución del laudo. Eso quiere decir, el procedimiento de anulación del laudo simplemente queda sin efecto. Es como si nunca se hubiera planteado la anulación del laudo. Ahora, ¿por qué decía yo que esto termina siendo una suerte de premio al litigante malicioso? Porque de alguna manera podemos decir que fomenta recursos temerarios. Porque si yo interpongo un recurso de anulación del laudo, aún sabiendo que no tengo razón, pero simplemente lo que quiero es dilatar la ejecución, presento una garantía de cumplimiento por los 6 meses que me exige la norma
y la dejo vencer. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la dejo vencer, simplemente no me van a castigar, no me va a pasar nada, porque nunca se va a ejecutar esa garantía de fiel cumplimiento. Simplemente, en ese caso, la parte vencedora del arbitraje tendrá que empezar su proceso de ejecución del laudo. Pero yo ya tuve todo este tiempo del recurso de anulación para disponer de todos mis bienes y asegurarme que ese laudo no pueda ser cumplido. Es a eso a lo que me refería cuando decía que podía terminar siendo un premio al litigante malicioso. La segunda pregunta señala, no estoy de acuerdo en que la garantía de incumplimiento sea otorgada por mayor tiempo al estipulado en la ley, porque estaría atentando contra el prestigio del arbitraje. Arbitraje 8 a 10 meses, anulación 1 a más años. En este sentido, ¿cree usted que debe presionarse por norma legal al fiel cumplimiento de los términos procesales? Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo en que la garantía de cumplimiento sea otorgada por el cumplimiento de plazos. Creo que la finalidad de la garantía de cumplimiento es precisamente asegurar que luego del procedimiento de impugnación del laudo a través del recurso de anulación, este pueda ser ejecutado. Creo que la finalidad debe ser esa, no es una finalidad estrictamente punitiva. Ahora, donde sí termina teniendo una finalidad de esta naturaleza es cuando el laudo que voy a ejecutar no tiene un contenido de condena. O sea, si la pretensión es meramente declarativa, esa garantía simplemente sirve como una suerte de resarcimiento del costo generado por un proceso inútil, que finalmente lo único que hizo fue dilatar la ejecución de un laudo cuando debió haber sido cumplido 2 años antes. Pero evidentemente la finalidad principal, y para eso está, es para que el laudo se ejecute. Lo que ocurre es que en los casos declarativos, cuando no hay nada que ejecutar, allí tiene una finalidad que se limita al resarcimiento. ¿Por qué? Porque voy a tener que empezar, no solo tengo que seguir un proceso inútil, que es el de anulación del laudo, lo gano. Luego que después de 2 años he ganado ese proceso de anulación del laudo, ahora tengo que empezar otro, pero esta vez de ejecución. Entonces, a eso es a lo que me estaba refiriendo. Y finalmente, me preguntan, en un reglamento arbitral se exige como requisito para interponer el recurso de anulación que es necesaria la presentación de una garantía. Sin embargo, para suspender la ejecución, tengo que también presentar otra garantía, entonces tengo que presentar 2 garantías, o la garantía presentada en anulación también vale para suspender la ejecución. O sea, el punto acá es, el reglamento arbitral establece para la interposición del recurso de anulación del laudo, tengo que presentar una garantía. Además, me preguntan, ¿tengo que presentar otra garantía para suspender los efectos? No. El recurso de anulación es de orden público, o sea, no existe la posibilidad de que las partes puedan pactar no interponerlo. Entonces, no puedo condicionar la interposición del recurso. Lo que se está condicionando es la posibilidad de suspender la eficacia del laudo una vez interpuesto el recurso de anulación. Entonces, si el reglamento arbitral establece para la interposición del recurso debo presentar una garantía, o sea, claro, si quiero no pido la suspensión, igual presento la garantía pero no pido la suspensión, no sé para qué sirve, pero en todo caso lo que hace la garantía es habilitarme a pedir la suspensión. ¿Por qué? Porque en ese caso la ejecución del laudo estará debidamente asegurada. Y acabo, sí quisiera discrepar, es una lástima que el doctor Fernando no esté, porque la verdad no estoy de acuerdo con que se pueda sostener que el principio de congruencia no rige en materia arbitral. O sea, en mi opinión, no es que no rija, y es inevitable que debe existir congruencia entre lo que se pide y lo que se ordena. Los árbitros, por mucho que exista flexibilidad en un proceso arbitral, no estamos en aptitud de resolver al momento de laudar lo que pensamos que es lo que las partes quisieron que nosotros resolvamos. Si existe algún problema entre las pretensiones planteadas y lo que los árbitros tienen que laudar, pues es obligación de los árbitros citar a una audiencia y decirles, miren, las pretensiones que ustedes han planteado han sido planteadas indebidamente y lo que el tribunal va a resolver va a ser esto. ¿Por qué? Porque solo así se puede garantizar el derecho de ambas partes a la defensa, a la prueba y a la impugnación dentro del proceso. Lo contrario es que yo termine diciendo en el laudo,
aquí no hay un problema de congruencia si es que yo desentraño cuál es la verdadera controversia y termino resolviendo otra cosa que probablemente nunca se discutió. O sea, creo que esa no es la finalidad de la norma. Y eso sí generaría, en mi opinión, una causal claramente de anulación. Y no solo una causal de anulación, sino que si ese laudo no es anulado por un tema de incongruencia, no me cabe ninguna duda de que esa decisión podrá ser materia de un proceso de amparo. Y amparo por afectación al debido proceso, en mi opinión, por una cuestión elemental. Okay. Gracias. Muy bien. Eso es todo. Quiero responder una pregunta que me ha hecho a mí, y es si se va a entregar al final materiales del Congreso. A todas las personas que se han registrado van a recibir una copia de los PowerPoints que se están presentando. Bien, le ruego despedir con un fuerte aplauso a los expositores por sus excelentes exposiciones. Bien, muchas gracias a todos por su presencia y su atención, y será hasta mañana.